Buen día, mi nombre es Luis Gutiérrez Melgarejo y quiero agradecer a la Asociación Latinoamericana de Física Médica por darme la oportunidad de presentar mi trabajo que expuse en el 26º Congreso Brasileño y 9º Congreso Latinoamericano de Física Médica que se realizó en Fortaleza, Brasil. Mi trabajo lleva por nombre Métricas de complejidad en técnicas de radioterapia avanzadas y los efectos en el control de calidad. A modo de introducción, me gustaría dar las características de las técnicas de intensidad modulada, las cuales son la radioterapia de intensidad modulada, IMRT, y la arcoterapia volumétrica de intensidad modulada, o RapidArc. Y bueno, entre sus características se encuentran que estas dos técnicas hacen uso de haces de radiación de fluencia variable, y esta fluencia variable se logra a través de la inclusión del colimador multihojas o MLC. También otra de sus características está que se requiere realizar una planificación 3D para poder delimitar los volúmenes de interés, llámese los volúmenes blanco y los órganos en riesgo, además de que estas técnicas incluyen la planeación inversa, que a grandes rasgos de lo que se trata esta planificación es que primero se tienen que establecer objetivos o restricciones de dosis para después el sistema de planeación es el que genera la distribución de dosis acorde a estos objetivos y restricciones. Y bueno, con esta imagen me gustaría ejemplificar el hecho de que se tiene un volumen y en estos 5 haces de intensidad modulada, aplicándolos se puede lograr conformar la dosis al volumen. Si exactamente la distribución de dosis tiene la fórmula del volumen. Además de que otra de las características de estas técnicas es de que hacen uso de múltiples segmentos para poder lograr la distribución de dosis deseada, como se muestra en las dos imágenes que se observan aquí. Ahora bien, a lo largo de este trabajo se planteó el proceso por cual estas dos técnicas son técnicas difíciles de aplicar. Y esto comienza desde el hecho en que se tiene que incluir la planificación inversa, es decir, primero tener que establecer nuestros objetivos clínicos, ya que una vez establecidos es el sistema de planeación quien empieza a asociar las variables que puede modificar para poder lograr así los objetivos deseados. Las variables que se pueden modificar son el número de segmentos, la posición y desplazamiento del MLC, la velocidad del gantry, las unidades monitor, la tasa de dosis, entre otras. Con estas variables se llega al concepto de métricas de complejidad, que de manera particular se dividen en 3 categorías, de fluencia, precisión y entrega. Y bueno, hablando un poco acerca de qué son las métricas de complejidad, estas se pueden concebir como un parámetro que se cuantifica a partir de las propiedades de un plan. De manera particular pueden ser mecánicos o del TPS. Tenemos que estos parámetros pueden ser las unidades monitor, la tasa de dosis, los puntos de control, velocidad del posicionamiento del MLC o del gantry. Entonces, lo que se quiere hacer con estas métricas de complejidad es poder describir que si un haz es complejo, saber si nuestro acelerador lineal va a ser capaz de lograr la distribución de dosis calculada por el sistema de planeación. En este sentido, se quiere asociar la complejidad de los haces de radiación con la reproducibilidad de los planes en el acelerador lineal. Entonces, como ya mencioné hace un momento, se dividen en 3 categorías, las cuales son de fluencia, de entrega y precisión. Con esta imagen quiero ejemplificar el hecho de que a medida que nosotros comenzamos a aumentar la complejidad de un haz de radiación o de un plan de tratamiento, vamos a poder aumentar la calidad de nuestro plan o haz de radiación. Pero va a llegar a un punto en el cual la complejidad comienza a ser demasiado excesiva, sin embargo no tenemos una gran mejora en la calidad del plan. Entonces, a medida que nosotros aumentamos nuestra complejidad, la capacidad de entrega de este plan va a disminuir porque la complejidad comienza a ser demasiado excesiva y no tenemos realmente una ganancia en la calidad de entrega de nuestro plan. Entonces, en este trabajo, esta es la metodología que se siguió. Se comenzó por seleccionar la métrica de complejidad que se iba a usar a lo largo de todo este trabajo, la cual fue el puntaje de complejidad de modulación. Posteriormente, el equipo que se utilizó en este trabajo fue un acelerador lineal TrueBeam STX de energía nominal de 6 MB con filtro de aplanado. Además de que todos los planes de tratamiento fueron calculados con Eclipse en su versión 15.6 y el depósito de dosis fue calculado con Accurus en su versión 13.6. El sistema de detección utilizado fue el Portal Vision y después se hizo la selección de pacientes en la cual resultaron 28 planes de tratamiento que se analizaron, los cuales corresponden a padecimientos intracraneales y de manera particular corresponden a 7 padecimientos diferentes. Cabe mencionar que estos 28 planes de tratamiento fueron impartidos en la técnica de IMRT.
La verificación de estos planes de tratamiento se hizo a través del índice gamma con el criterio de 3 por 103 milímetros y se impuso que para poder aprobar esta prueba de índice gamma teníamos que tener un porcentaje mínimo del 95% de puntos que pasaran dicha prueba. Finalmente, el análisis estadístico que se siguió fue primero realizar una prueba de Shapiro-Wilk para poder verificar la normalidad de las variables que se analizaron, para posteriormente hacer un análisis de correlación de Pearson entre todas las variables que se estudian, y el nivel de significancia que se estableció fue de 0.5. Y bien, hablando un poco acerca de la métrica que se eligió en este trabajo, que fue el puntaje de complejidad de modulación o MCS, se tiene que esta está basada en información proporcionada por el sistema de planeación. Es decir, lo único que se necesita para poder conocer la complejidad en términos de esta métrica es el archivo DICOM-RT que se genera una vez que se tiene el plan de tratamiento dado por el sistema de planeación. Además, otra característica de esta es que se necesita conocer dos métricas más para poder hacer su cálculo. Estas métricas son la variabilidad del área de borde o AAB y la variabilidad de secuencia de hojas o LCB. La primera nos habla de qué tan irregulares son los segmentos que componen a nuestro haz de radiación, y la segunda nos habla acerca de qué tan diferentes son las posiciones entre hojas adyacentes de cada uno de los segmentos que conforman al haz de radiación. Además, algo muy interesante y que logra dar un sentido muy claro de esta métrica es el hecho de que está acotada en un intervalo finito que va de 0 a 1, donde cuando tenemos un valor cercano del MCS, esto va a implicar que el haz o el plan de tratamiento tiene una complejidad muy alta, mientras que el valor cercano a 1 del MCS implicará un plan de tratamiento con una complejidad baja. Además, otra de las cuestiones es que esta métrica se puede aplicar para poder conocer la complejidad de un haz en particular a través de esta fórmula, o bien si calculamos la complejidad de todos los haces de un mismo plan, podemos conocer la complejidad de todo el plan. Además, con esta imagen, con esta pequeña gráfica, quiero ejemplificar cómo es el comportamiento ideal entre la relación del índice gamma y el valor del MCS. Entonces, lo que observamos en esta gráfica es que mientras nosotros nos acercamos a valores muy cercanos del MCS, vamos a tener valores bajos de tasa de aprobación del índice gamma, por lo cual valores bajos del MCC implican complejidad muy alta, por lo tanto una tasa de aprobación del índice gamma baja. Mientras que cuando tengamos valores cercanos a 1 del MCS, vamos a correlacionarlo con una alta tasa de aprobación del índice gamma. Ahora bien, pasando a los resultados, tenemos que las variables que se analizaron a lo largo de este trabajo fueron la máxima diferencia de dosis o MDD, la diferencia promedio de dosis o DPD, los puntos de control, las unidades monitor, el puntaje de complejidad de modulación y la tasa de aprobación del índice gamma. Entonces, en esta gráfica lo que tenemos son los coeficientes de correlación de todas las variables que analizamos, y a la derecha tenemos la gráfica de los valores P, es decir, de la significancia entre las correlaciones que se encontraron. Entonces, lo que podemos observar aquí es que el MCS se correlaciona con la tasa de aprobación del índice gamma con un valor negativo. Esto nos está diciendo que la correlación es inversa a la que acabo de mostrar hace un momento, por lo cual estaremos interpretando esta correlación como que a medida que tenemos valores bajos del MCS, nuestra tasa de aprobación del índice gamma va a subir, lo cual es contraintuitivo respecto a la gráfica que mostré hace un momento. Además, podemos observar que la tasa de aprobación del índice gamma se correlaciona con las unidades monitor de manera negativa, lo cual quiere decir que mientras nosotros tengamos una mayor cantidad de unidades monitor en un haz de radiación, vamos a tener una menor tasa de aprobación del índice gamma. Y finalmente, observamos que el MCS se correlaciona de manera negativa con las unidades monitor. Entonces, lo que nos está diciendo este valor de correlación es que a medida que nosotros estemos aumentando las unidades monitor en un haz o un plan de tratamiento, lo que vamos a obtener son valores bajos del MCS. Por lo tanto, muchas unidades monitor implican un haz o plan de tratamiento mucho más complejo. Cabe mencionar que estas tres correlaciones tienen un valor P menor a 0.05, por lo tanto tienen significancia estadística respecto a sus valores de correlación. Ahora bien, dado que encontramos este comportamiento atípico en la correlación entre la tasa de aprobación del índice gamma y el MCS, lo que se procedió a realizar
fue un análisis de correlación, pero para cada uno de los 7 padecimientos diferentes, es decir, se calculó la matriz de correlación en los 7 tipos de padecimientos que se analizaron. ¿Y qué es lo que se encontró? Que ahora cuando se hace esta distinción, la tasa de aprobación del índice gamma se correlaciona con el MCS con un valor positivo, lo cual recupera el comportamiento esperado entre estas dos variables, es decir, valores bajos de MCS o complejidades altas se van a correlacionar con una baja tasa de aprobación del índice gamma. Ahora bien, si nos fijamos en las otras dos correlaciones de mayor relevancia, se tiene que la tasa de aprobación del índice gamma se correlaciona de manera negativa con las unidades monitor, recuperando el comportamiento que se veía en la gráfica anterior. Y del mismo modo con la correlación entre las unidades monitor y el valor de MCS, siendo un valor negativo. Mayor cantidad de unidades monitor, mayor complejidad en los ACEs y planes de tratamiento. Aquí es importante observar que los valores no son menores a 0.5. Esto se puede deber al hecho a que debido a que de los 28 planes de tratamiento, solo una parte corresponden a este padecimiento, que de manera particular es un hemangioma. Por lo tanto, hizo falta tener una mayor estadística para poder decir que estos resultados tienen significancia estadística. Ahora bien, lo que tenemos aquí es una tabla de correlaciones entre la tasa de aprobación del índice gamma y el MCS. Esto para los 7 diferentes padecimientos que se analizaron a lo largo de todo este trabajo. ¿Y qué es lo que observamos? Que cuando nosotros calculamos las matrices de correlación para todos los diferentes padecimientos, lo que obtenemos es que en todos los casos se obtienen valores positivos de la correlación. Es decir, al hacer esta distinción entre padecimientos, las correlaciones se están comportando de manera esperada, donde tendremos que mayor cantidad en la tasa de aprobación del índice gamma van a implicar una menor complejidad en los ACEs y planes de tratamiento. De manera particular, lo que podemos observar es que los hemangiomas presentaron el mayor valor de correlación entre estas dos variables, mientras que los astrocitomas presentaron el menor valor de entre estas correlaciones. Pero es importante notar que todos en este caso tienen un valor positivo, que es el comportamiento que nosotros estamos esperando. Y para finalizar, a las conclusiones a las que se llegaron con este trabajo es que se comprobó que existe una correlación entre el valor del MCS y la tasa de aprobación del índice gamma, que es lo que observamos con las gráficas anteriores. Además, con ese trabajo se logró observar la dificultad en la clasificación de los padecimientos, por lo cual se propone que hay que investigar si hay una variable a través de la cual sea posible agrupar los padecimientos y en función de estas agrupaciones realizar el análisis de correlaciones. Con lo aprendido con este trabajo, se tiene la idea de que las posibles variables pueden ser el volumen de las lesiones, su esfericidad o inclusive la dosis que reciben estos padecimientos. Además, se determinó que la obtención de valores bajos del MCS para un plan de tratamiento calculado por el sistema de planación puede indicar que el INAH no podrá reproducir fielmente la distribución de dosis dada por el sistema de planación. Esto debido a que observamos que valores bajos del MCS implican una complejidad alta y por lo tanto una baja tasa de aprobación del índice gamma. Además, se llegó a la conclusión de que el análisis de complejidad puede ayudar a los hospitales a determinar si un plan de tratamiento es factible, incluso antes de evaluar la tasa de aprobación del índice gamma. Esto debido a que el MCS no necesita de otra cosa más que los archivos DICOM-RT que se generan una vez creado un plan de tratamiento. Entonces, con este archivo podemos hacer todo el análisis de correlación y empezar a saber si el plan de tratamiento va a tener una baja tasa de aprobación del índice gamma en función de la complejidad de los ACEs y del plan de tratamiento. Y bueno, quisiera agradecer al posgrado en Ciencias Físicas de la UNAM, ya que en esta institución estoy realizando mis estudios de maestría. También al Organismo Internacional de Energía Atómica, ya que esta organización fueron quienes me becaron para poder asistir al congreso. Y además al Laboratorio de Física Médica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, ya que me permitieron utilizar sus instalaciones y sus equipos para llevar a cabo mi investigación. Y de manera personal me gustaría agradecer a la doctora Olgolinka Galván de la Cruz, quien es mi asesora de tesis a lo largo de todo este trabajo me ha apoyado para concluir de manera satisfactoria mis estudios. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.